Hola a todos, soy nombre del creador de Intax Corp. En este vídeo vamos a sumergirnos en un tema tan fascinante como perturbador. La teoría de la estupidez, desarrollada por el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. Hoy exploraremos la profunda teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que se opuso al nazismo. Imaginen estar en la cárcel, acusados de desafiar a un régimen totalitario. Es en ese contexto extremo donde Bonhoeffer, un hombre de fe y profunda inteligencia, se encontró reflexionando sobre la naturaleza del mal. Pero lo que descubrió, para su sorpresa, es que la maldad no era la mayor amenaza, sino algo que él llamó estupidez. Bonhoeffer desarrolló esta teoría durante su encarcelamiento y nos ofrece una reflexión sobre cómo la falta de pensamiento crítico puede ser más peligrosa que la maldad consciente. A través de su análisis nos desafía a considerar cómo la estupidez, en su esencia, es la incapacidad o la negativa a pensar por uno mismo. Y esto, amigos míos, puede tener consecuencias devastadoras. Para entender la teoría de Bonhoeffer debemos remontarnos al contexto histórico en el que se desarrolló la Alemania nazi. Imaginen una sociedad donde la propaganda impregnaba cada rincón de la vida cotidiana, desde los periódicos y la radio hasta las películas y las escuelas. El régimen nazi, con su maquinaria de manipulación, buscaba controlar no solo las acciones de las personas, sino también sus pensamientos. La propaganda nazi, astuta y omnipresente, logró convencer a una gran parte de la población alemana de que la persecución y el genocidio eran actos justificados en nombre de una supuesta purificación racial. Millones de personas sucumbieron a la estupidez, no por falta de inteligencia, sino por la supresión sistemática del pensamiento crítico. Bonhoeffer observó con horror cómo amigos, colegas e incluso miembros de su propia iglesia se convertían en cómplices del régimen nazi. La capacidad de la propaganda para adormecer la conciencia moral, para hacer que lo impensable pareciera normal, lo llevó a concluir que la estupidez era un enemigo mucho más escurridizo y peligroso que la maldad misma. Porque, a diferencia de la maldad, que a menudo se reconoce y se enfrenta, la estupidez se camufla como obediencia, como sentido común o incluso como virtud. Y es precisamente esa capacidad de pasar desapercibida lo que la convierte en una herramienta tan efectiva para la manipulación y el control. Avancemos rápidamente hasta el siglo XXI, una era definida por la conectividad global y el flujo constante de información. Podríamos pensar que en la era de Internet, la estupidez sería cosa del pasado. Al fin y al cabo, tenemos acceso a una cantidad sin precedentes de conocimiento al alcance de la mano. Sin embargo, como nos advierte la teoría de Bonhoeffer, la estupidez no es simplemente la falta de información, sino la incapacidad o la negativa a pensar críticamente. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales. Si bien es cierto que estas plataformas pueden ser herramientas poderosas para la conexión y la difusión de información, también pueden convertirse en caldo de cultivo para la desinformación y la manipulación. En un mundo saturado de información, donde la verdad compite con las noticias falsas y las teorías conspirativas, la capacidad de discernir entre lo real y lo falso se vuelve crucial. El problema radica en que las redes sociales, con sus algoritmos diseñados para mostrarnos contenido que confirma nuestros sesgos, pueden crear cámaras de eco donde las ideas, por más descabelladas que sean, se repiten y amplifican sin ser cuestionadas. Al igual que la propaganda nazi, estas cámaras de eco pueden adormecer nuestro pensamiento crítico y hacernos más susceptibles a la manipulación. La solución, como nos recuerda Bonhoeffer, no es censurar la información o desconectarnos del mundo digital, sino fomentar una cultura de pensamiento crítico, donde se cuestionen las fuentes, se analicen los argumentos y se busque la verdad de forma activa. Chapter 3. La estupidez en el mundo empresarial. Decisiones irresponsables y sus consecuencias. Ahora traslademos la teoría de Bonhoeffer al mundo empresarial, un ámbito que a menudo se asocia con la racionalidad y la toma de decisiones estratégicas. Podríamos pensar que la estupidez no tiene cabida en un entorno tan competitivo y orientado a resultados. Sin embargo, como veremos a continuación, la falta de pensamiento crítico y la búsqueda miope del beneficio pueden tener consecuencias desastrosas. Imaginemos una empresa que, cegada por la codicia, decide subcontratar su producción
a un proveedor extranjero sin verificar sus prácticas laborales o su impacto ambiental, o una empresa que, en su afán por reducir costes, recorta en medidas de seguridad poniendo en riesgo la vida de sus empleados. Estas decisiones, aparentemente racionales desde una perspectiva puramente económica, revelan una profunda estupidez al ignorar las implicaciones éticas y sociales de sus acciones. En el caso de IntaxCore, la protección de datos y la privacidad de nuestros clientes son valores fundamentales. No se trata solo de cumplir con la normativa, sino de actuar con responsabilidad y ética en todo momento. Porque en última instancia, la reputación de una empresa, su legitimidad moral y su sostenibilidad a largo plazo dependen de su capacidad para tomar decisiones que no solo sean rentables, sino también éticas e inteligentes. La teoría de Bonhoeffer nos recuerda que la inteligencia sin conciencia moral no es más que una forma sofisticada de estupidez. La teoría de la estupidez de Bonhoeffer, aunque inquietante, nos ofrece una valiosa lección. Vivimos en un mundo complejo, saturado de información y donde las decisiones que tomamos tienen consecuencias de gran alcance. En este contexto, el pensamiento crítico se convierte no solo en una habilidad deseable, sino en una necesidad imperante. La teoría de la estupidez de Bonhoeffer subraya la importancia de fomentar una cultura de pensamiento crítico y autonomía intelectual. Debemos cultivar la capacidad de cuestionar, de analizar, de pensar por nosotros mismos, incluso y especialmente cuando resulta incómodo hacerlo. Solo así podemos prevenir los peligros asociados con la conformidad ciega y la obediencia sin cuestionamiento. Recordemos siempre las palabras de Bonhoeffer. No solo debemos protegernos de la estupidez de los demás, sino también de la nuestra propia. Hasta la próxima.